haciendo bastante interesantes también para determinar aquellas cuestiones que nos permiten a nosotros evidenciar ciertas situaciones dentro de los márgenes de lo que se entiende pues por principios. Los principios no son otra cosa que los cimientos o la columna vertebral de nuestro marco procesal, ¿ya? Reitero, los principios son los cimientos y la columna vertebral de nuestro sistema procesal penal. De hecho, en el caso de algún tipo de vacío de norma, lógicamente hay que recurrir a los principios. ¿A efectos de qué? A efecto de solucionar determinadas controversias que por supuesto que sí se presentan en el marco mismo del proceso. Pero para eso precisamente vamos a recurrir a los principios para poder subsanar pues cualquiera de estos tipos de situaciones que se puedan dar, ¿no? Existen múltiples principios dentro del marco del proceso y vamos a tratar de explicarles a cada uno de ustedes cada una de estas, ¿de acuerdo? De igual forma, hay muchas formas de participación. Siempre pedimos la interacción de los estudiantes, ¿no? Y de esa forma de interacción es cuando yo les empiezo, por ejemplo, a formular una serie de preguntas. Ustedes tienen el chat para poder responder las preguntas que les estoy formulando y de esta manera podamos tener, por supuesto que sí, doctores, una mayor interacción con cada uno de ustedes, ¿ya? Muy bien. Le reitero, los principios son los cimientos o la columna vertebral de nuestro marco del proceso y vamos a empezar conceptualizando algunas nociones básicas, iniciales para cada uno de ustedes, ¿ya? A lo largo de los sistemas procesales, y este es algo importante que hay que tener que mencionar, a lo largo del desarrollo, en todo caso, de los sistemas procesales, se ha ido construyendo un conjunto de derechos, ¿ya? Y garantías para los sujetos procesales, de tal forma que a partir de esto se puede discernir si en un caso en concreto se está dando un proceso justo o injusto. Ahora, esa terminología de ser injusto o justo nos permite a nosotros evidenciar cuando nos encontramos nosotros en una situación que realmente podríamos evidenciar como justa, ¿no? Naturalmente, lo que para algunos suele ser un concepto de justicia, posiblemente para otros no lo sea. Por ejemplo, se termina condenando a una persona. Ya nosotros sabemos que para condenar a una persona se tiene que llegar por parte del justiciable al nivel de certeza de la realización de un hecho criminal. Entonces se llega al nivel de certeza y se condena a una persona. La sentencia que se va a emitir es, por supuesto, que sea una sentencia cuya característica es la de ser condenatoria, ¿no? Porque se llega, reitero nuevamente, al nivel de certeza y se emite, doctores, la sentencia condenatoria que corresponde, ¿no? Entonces, seguramente para el fiscal, seguramente para el agraviado, cuando se emitió una sentencia condenatoria, es muy posible que se diga que hemos alcanzado justicia. Pero para el abogado de quien se está defendiendo, y por supuesto que sí para los familiares del mismo, tal vez se considera que esta es una situación totalmente injusta, es una situación totalmente descabellada que le han terminado imputando pues a una persona un delito que tal vez ni siquiera haya cometido, ¿no? Entonces, por eso ahí establecidos en las cuestiones de justicia suelen variar. Lo que es justo para algunos no termina necesariamente siendo justo para otros. Y eso es en el día a día de la vida también, ¿no? Lo cotidiano, lo que en todo caso se suele advertir. Lo que termina siendo ciertas conductas de justicia para algunos, llamado por lo menos de esa manera, devienen ser en algunos factores de injusticia para otros. O sea, no encontramos una justicia totalitaria. Encontramos parámetros, como les estoy señalando, doctores, de situaciones que devienen en factores relacionados a lo injusto del comportamiento y otros que sí van relacionados a las cuestiones de la justicia, de la equidad, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a advertir? Existen una serie de marcos situacionales, que esa es la que precisamente engloba las cuestiones de los principios, nos dice, para poder decidir un caso concreto y si da un proceso justo e injusto.
Estos principios se han normalizado no solo en la Constitución o en nuestro marco constitucional de cada país, sino también, doctores, en las convenciones internacionales. En los códigos procesales, estos principios se insertan en tal forma que orientan la aplicación de los cuerpos normativos en los diferentes casos en concreto, ¿ya? Y ojo, estoy hablando dentro de los márgenes, por supuesto que sí, de lo que son los principios procesales, ¿ya? Siguiente. En estas líneas, el Código Procesal Penal del año 2004 es un modelo acusatorio garantista y con rasgos adversariales. En un proceso garantista, porque minuciosamente debe respetar los derechos fundamentales del procesado y el debido proceso en la persecución del delito en un tiempo prudencial, sin vulnerar la garantía de los justiciables. Por lo tanto, podemos decir que los principios que están regulados en la ley son límites a la potestad estatal. En otras palabras, el Estado tiene el poder de limitar la libertad del infractor de la norma penal, respetando los derechos o principios que consagran nuestro ordenamiento jurídico. Siendo así, vamos a ver, pues, básicamente el artículo 1, el título preliminar del Código Procesal Penal, ¿ya? Que debe ser respetado, nos establece, lógicamente, por los órganos integrantes del sistema de la Administración de Justicia. Eh, este rótulo acusatorio garantista deviene, doctores, en un marco de mucha crítica para algunos, ¿no? Porque ¿qué es acusatorio garantista? ¿O qué entendemos por el sistema cuando nos establece, doctores, acusatorio garantista? ¿Cuándo estamos hablando de un sistema acusatorio garantista? Para empezar, se establece que con el código del año de 1940, nuestro sistema procesal penal no era garantista. Se establecía que era un sistema procesal, por el contrario, inquisitivo, ¿no? Ojo con lo que estoy señalando. Se decía, no es un sistema procesal garantista, es un sistema procesal, doctores, inquisitivo, se establecía. Se ponía, como les acabo de señalar, ese parámetro de la Inquisición. Se decía, es un sistema procesal penal de carácter, doctores, inquisitivo. ¿Ya? No era un sistema procesal penal de naturaleza garantista, sino, le reitero, un sistema procesal penal de corte inquisitivo, ¿no? Entonces, para aquellos años sale pues lo que en aquellas oportunidades sí estaba muy bien establecida la denominación de nuevo Código Procesal Penal, y salió este código del año 2004, donde estableció, reitero, este código del año 2004, el tema de dejar de lado los factores inquisitivos del código de 1940 para estar con el código del año 2004, que se establecía de corte acusatorio garantista. ¿Acusatorio por qué? Porque el fiscal va a formular un requerimiento acusatorio, pero ahí fíjense ustedes, desde nuestra perspectiva, por supuesto que sí, un tanto errónea, de que no podemos establecer solamente el corte acusatorio. Porque, por ejemplo, doctores, en honor a la verdad, cuando el Ministerio Público, o llámese en este caso, por ejemplo, doctores, el fiscal, emite una, a ver, acá tengan cuidado con sus micrófonos, acá tengo, a ver, micrófonos, si nos ayudan ahí. Henry, a ver, sus micrófonos, para que no interrumpan a sus demás colegas, por favor. Ya. Muy bien. Entonces, cuando establecemos el corte acusatorio, porque eso es lo que finalmente, doctores, nosotros vamos estableciendo, ¿no? Lo que va a venir a ser aquella concepción del corte acusatorio como tal. Acusatorio no es otra cosa que cuando el fiscal emite la disposición de conclusión de la investigación preparatoria, ¿no? Emite el fiscal, puede emitir varias cosas. Por ejemplo, les voy a preguntar a propósito de la interacción de cada uno de ustedes, quienes, a ver, si tengan cuidado con sus audios, por favor. ¿Ya? Entonces, cuando, por ejemplo, el fiscal emite la disposición de conclusión de finish, de conclusión de la investigación preparatoria, ¿qué podría emitir el fiscal?
Concluye la investigación preparatoria, el fiscal evalúa si ha terminado la primera fase del proceso, que es la investigación preparatoria. Entonces puede emitir hasta tres cosas, ¿cierto? Que son plasmadas básicamente en base a los requerimientos. Entonces el fiscal podría emitir un famoso requerimiento de acusación, un requerimiento de sobreseimiento y un requerimiento mixto. No existe requerimiento de archivo. Archivo o sobreseimiento no son iguales. No hay que confundir. Una cosa muy diferente es el archivo, otra cosa muy diferente es el sobreseimiento. El archivo se da cuando se concluyen las diligencias preliminares y el requerimiento de sobreseimiento se va a emitir, se va a formular a través de un requerimiento acusatorio cuando concluye la investigación preparatoria. Entonces, lo que tiene que quedar claro es que cuando se emite la disposición de conclusión, lo que hay que tener en cuenta, algo bastante interesante, es que son situaciones diferentes. Podrán haber similitudes, pero son distintas las instituciones de un archivo y de un sobreseimiento. No hay que confundir. Las instituciones procesales son distintas en esencia, no son parecidas también en algunos contextos, pero existe una marcada diferencia, por lo menos en el espíritu de la creación y sobre todo en el estándar del proceso. ¿De acuerdo? Entonces, el fiscal no solamente emite la acusación, porque puede emitir un sobreseimiento o puede emitir un requerimiento mixto. Por eso es que cuando nos dice modelo acusatorio, bueno, pareciera que el fiscal siempre va a acusar, y eso incluso podría recaer, doctores, en el contexto cuando se establece el persecutor del delito. Y el persecutor del delito no necesariamente significa, doctores, el buscador del delito. Por eso es que cuando conversábamos en alguna ocasión con algunos fiscales, él me señalaba su preocupación porque decía, bueno, hemos archivado una investigación y la superior está revocando el archivo porque dice que desarrollemos determinada diligencia. Es cierto que la Fiscalía Superior tiene ciertas potestades, por supuesto que sí, en las cuales naturalmente bajo una óptica de una Fiscalía Superior podría establecer el desarrollo de determinados actos de investigación que ellos consideren que han tenido que ser necesarios, pero con todo respeto, doctores, en honor a la verdad, cuando alguien está en una Fiscalía Provincial ve de cerca la investigación. Entonces, es muy posible que hay muchos actos de investigación que no son necesarios tener que desarrollarlo. Entonces, cuando no es necesario tener que desarrollar determinados actos de investigación, por supuesto que sí, lo que en esos casos en concreto, por ejemplo, va a tener que emitirse es una disposición, ¿no? Por ejemplo, de archivo. Entonces, el ser persecutor de delitos tiene sus límites. Yo prefiero llamarlo el investigador de la existencia de posibles delitos. Pero bueno, así como es acusatorio, nos establece ser garantista antes de abordar la cuestión de los principios. Básicamente, el establecer el corte garantista, doctores, es ceñirnos en el Código Procesal Penal en el artículo 71. Algunos de ustedes me podrían señalar, y seguramente ustedes lo van a precisar de una manera muy adecuada, doctores. El artículo 71 del Código Procesal Penal nos habla de los derechos de quién. El artículo 71 del Código Procesal Penal nos establece, nos habla de los derechos, pero ¿los derechos de quién, doctores? A ver, ustedes tienen el chat, ¿ah? En el chat de pedidos de interacción. Muy bien. ¿Los derechos de quién, doctores? A ver, tienen el chat, doctores. Voy a leer su nombre. Ahí, mira, vamos a tener como 4 sesiones con mi persona. Tengo a Stephanie, Brian, Sila, Clara, Clarice, Eduardo, Edwin, Henry, Bianca, María, Jeremy, Jiménez, Juan Carlos, Martín, Mónica. Ahí tienen el chat, doctores, para que puedan interactuar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿de qué nos habla el artículo 71 del Código Procesal Penal? De los derechos del imputado y el abogado defensor. Entonces hay algo bastante interesante porque el investigado, ¿no? Tiene ciertos derechos, aparte de los derechos, por supuesto que sí, fundamentales reconocidos en el artículo 2 del marco constitucional, como por ejemplo el derecho a la libertad, al libre tránsito, el derecho a la protesta, el derecho a manifestarme, ¿no? Entonces existen ciertos derechos con reconocimiento en el marco constitucional, eso no quepa duda. Y el artículo 71 del Código Procesal Penal es la que establece los derechos del investigado y obviamente el abogado defensor. Y usted, muy bien, leyendo en aras del conocimiento, como tiene que ser,
El numeral 1 del artículo 71 del Código Procesal Penal establece fundamentalmente lo siguiente. Dice, el imputado puede ser valer por sí mismo o a través de su abogado los derechos, ¿no? Que la Constitución y las leyes le conceden desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso. En pocas palabras, yo te digo lo siguiente. Si yo o una persona investigada quiere hacer lectura de la carpeta fiscal, pregunta, ¿necesita presencia de un abogado, sí o no? Fíjense con lo que estoy señalando. Una persona investigada quiere hacer lectura de la carpeta fiscal, que es una herramienta técnica de trabajo, ¿necesita o no necesita la presencia de un abogado defensor? Por supuesto que no. Por sí solo puede hacer lectura de la carpeta fiscal. Imagínese por un momento que el fiscal le dijera, muy bien, usted no va a hacer lectura de la carpeta fiscal si no se encuentra presente su abogado, por Dios. ¿Será una vulneración al artículo 71 del Código Procesal Penal o no? Por supuesto, porque te establece el primer parámetro. Por supuesto que sí, doctores, que por sí solo puede hacer valer los derechos que el marco de la Constitución y las leyes lo establecen. No necesitas de un abogado. El investigado dice, quiero conferenciar con el fiscal. El fiscal le va a tener que decir, no, no, para que tú conferencies, tiene que estar presente tu abogado. Por supuesto que no, porque fíjense ustedes que nos establece nuevamente el numeral 1 del artículo 71 del Código Procesal Penal, que no es necesario. Ahora, naturalmente digo, en estas situaciones en las cuales se establece que por sí mismo puede hacer valer ciertos derechos, ¿no? Ahora, lo cierto es que ya cuando inicia pues el marco de la investigación, esta persona que está siendo investigada necesita la presencia de un abogado. O sea, a menos que él sea abogado, pero porque el abogado, hay muchos abogados que terminan siendo investigados, y el abogado, doctores, sí puede tener su autodefensa o no. ¿El abogado se puede defender así solo, doctores? ¿Qué opinan? ¿El abogado puede asumir su autodefensa si es abogado? ¿Sí o no? Y ¿El abogado necesita un abogado? El abogado puede asumir su autodefensa, ¿correcto, doctores? Pero es una obligación del fiscal garantizar que su abogado no caiga en indefensión. Oiga, profesor, ¿qué es lo que usted me está señalando? O sea, ¿no es suficiente con que sea abogado? Por supuesto que no. Tiene que ser un abogado que conoce los márgenes del Código Procesal Penal, las reglas del Código Procesal Penal, que conozca, doctores. Con todo respeto, abogados hay muchos, miles. Es una carrera en la cual arroja a muchos profesionales del ámbito jurídico, ¿no? Entonces, hay tantos abogados como estrellas en el cielo y tantos abogados como peces en el mar. No te garantiza que ese abogado sea un conocedor, por supuesto que sí, doctores, no te del van a Código decir. Penal. ¿Ya? A ver, Edison, a ver, sus audios, estoy escuchando audios, doctores, por favor tengan cuidado con sus audios, ¿ya? Muy bien. Entonces, no es una garantía, volví a decirles, ¿no? Porque puede ser que sea abogado. ¿Y qué te garantiza que conoce el Código Procesal Penal? No, la corbata, la camisa, el reloj y el peinado te garantiza que conoce el marco del Código Procesal Penal. No, entonces, por supuesto que puede ser una persona, un abogado, pero que domina mucho laboral, que domina mucho civil, que domina mucho tal vez derecho corporativo, derecho financiero, o sea, otras ramas tan interesantes en el marco del derecho, pero que no necesariamente domine derecho penal. Entonces, el fiscal, bajo el contexto, por supuesto que sí, de la defensa de la legalidad, no puede permitir de ninguna manera dejar indefensión en alguien. Entonces, si la persona dice, ay, un momentito, yo soy abogado, pero no soy un abogado penalista, entonces tendrá usted, por más que es abogado, contratar otro abogado, no hay de otra. ¿En serio? Por supuesto. Tú siendo abogado, necesitas de otro abogado, necesitas conocer el derecho penal. ¿Cómo lo puedes acreditar? Pues bueno, tal vez con una maestría, no lo sé. Tal vez, aparte de una maestría de doctores, lo pueda acreditar con un curso de especialización, etcétera. La idea es esa, ¿ya? Ya el numeral 2 es una exigencia,
Por eso no dice el corte garantista. Si yo quiero la garantía de mi defendido como abogado litigante particular, en el caso de la defensa particular, yo tengo que conocer y dominar al derecho y al revés, no solamente los principios que ahora vamos a aterrizar, sino por supuesto que sí, yo tengo que conocer y dominar el artículo 71 del Código Procesal Penal, al revés y al derecho. Porque si yo no conozco el artículo 71 del Código Procesal Penal, ¿cómo voy a defender al ciudadano? Ahora hay un problema. Así como cuando nosotros nos encontramos mal de salud, recurrimos al médico con la esperanza de que el médico nos cure o nos dé alguna alternativa de solución para aquella enfermedad que nosotros poseemos. Entonces recurrimos al médico, nos esperanzamos en el médico, esperando que tenga la solución. Imagínese usted que el médico, ustedes saben, la carrera de medicina, mucho más amplia, obviamente, que la del derecho, no está muy bien especializado, ¿no? Entonces, ponemos nuestra salud en un médico que no es competente, en un médico no especializado, y lo mismo va a pasar con las personas. Las personas esperan, ¿no? A veces hasta es triste, doctores, que el ciudadano se esperanza del abogado y dice, ese es mi abogado, llegue el abogado porque lo acaban de detener, se esperanza porque la denominación de abogado todavía para cierto sector de la población, sobre todo en cuestiones de detenciones, es como si evocara un héroe. Entonces va a venir mi abogado. Imagínate que ese abogado está más perdido que Marco buscando a su mamá. Imagínate que ese abogado dice, ayuda, y continúa, no sabe ni el caso. Entonces estás condenado a la guillotina. Pero no es que tiene un abogado, pero ese abogado está más perdido que Marco buscando a su mamá, ¿o no? Entonces, fíjense ustedes lo interesante, importante del conocimiento del artículo 71 del Código Procesal Penal. Entonces, el numeral 2 lo que empieza haciendo es un llamado, ya distinto acá, lo que nos dice acá, ya lo que hay que ver es que hacer un llamado a las instituciones y hace una exigencia o llamado fundamentalmente a los jueces, los fiscales y la Policía Nacional. ¿Y qué te dice? Que los jueces, fiscales y la Policía Nacional deben hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible, o sea, con manzanas, explicarle, o sea, no le puede decir, ya usted sabe por qué está siendo detenido, usted ya debe conocer, no, señor, usted tiene que explicarle el motivo, la causa, la razón, la circunstancia, ¿cierto? Que debemos tener en cuenta. Muy bien. Ah, jeje, acá me dice María. Muchos abogados al momento de sus audiencias preguntan hasta el nombre de sus patrocinados, vienen sin conocer. Claro, es que ahí existe un problema, ¿no? Existen varios, en realidad, doctores, varias situaciones problemáticas. Ahora, el tema es de que, bueno, para eso yo les felicito, obviamente, a ustedes que están en este importante diplomado, porque de acá vamos a salir muy bien. Pero la verdad es que algunos ni siquiera invierten su tiempo en capacitarse, no llevan diplomados, no llevan maestrías, y aún se avientan al ruedo. Entonces, se avientan al ruedo, doctores, y ahí ingresa pues un problema, ¿no? Que dejan indefensión a su patrocinado. Pero bueno, vamos a correr. El numeral 2, entonces, el artículo 71 del Código Procesal Penal me establece que los jueces, los fiscales o la policía deben hacer saber de manera clara y comprensible al investigado lo siguiente. Primero, ¿cuáles son los cargos formulados en su contra? ¿Cuáles son los cargos que estamos formulando en contra de esta persona? Así sea una detención en flagrante delito, porque sabemos, fíjense ustedes, que los efectivos policiales pueden detener sin la existencia de mandato judicial, pero si se los sorprenden ¿en qué tipo de circunstancias tienen que sorprenderles? En una circunstancia de flagrante delito que proviene de flagrare, y flagrare significa arder o quemar. Entonces, bajo el contexto teórico histórico, se detenía a una persona de manera ostentosa, escandalosa, cuando estaba cometiendo el hecho criminal, cuando estaba cometiendo el delito. Esas son las famosas manos en la masa. Entonces, ya el Código Procesal Penal, como parte de la medida de coerción personal, establece cuatro circunstancias en las cuales obviamente van a ser considerados flagrante delito y los efectivos policiales no necesitan mandato judicial para proceder a su detención.
Pero fuera de esos requisitos establecidos, lógicamente, para detener a alguien, para restringir ese derecho fundamental reconocido en el artículo 2 de la Constitución Política, se necesita de carácter obligatorio un mandato judicial. Y ese mandato judicial se le tiene que entregar a la persona que se le está deteniendo o no. Este es el mandato judicial, girando en tu contra. Entonces, procedemos a detenerte. Pero así exista el mandato judicial girar en su contra, lógicamente, doctores, el fiscal tiene toda la obligación de explicarle el motivo, la razón, la circunstancia por la cual en este caso se le está deteniendo. Se le está deteniendo en una situación, por ejemplo, de mandato judicial, por la investigación o el presunto delito que le habría cometido. Y que esta es una orden judicial, en base, por supuesto, que sea un requerimiento primigenio por parte del fiscal y se le entregue el mandato judicial. Y eso es lo que establece, pues, lógicamente, el literal A del numeral 2 del artículo 71, ¿no? Luego te habla algo bastante interesante porque hay una crítica sobre el abogado defensor. Y eso ustedes van a saber que existen tal vez una serie de situaciones. Eh, Alguien me dice si puede entrar, por ejemplo, los efectivos policiales sin mandato judicial en situaciones de flagrante delito, sí lo puede hacer. Sí, ustedes, para entender un poco este panorama, porque tal vez algunos dicen, mira, necesita mandato judicial todavía para poder ingresar a un lugar. No necesariamente. Si es una situación de flagrante delito, no necesitas de mandato judicial, ¿no? Y el Código Procesal Penal te habla de cuatro circunstancias. Una de ellas es cuando encuentras evidencia o inferencia. ¿No? Entonces, si tú encuentras, por ejemplo, yo sospecho porque pienso que Pepito, que Ricardo, que Pedro, Enrique, Pamela o el nombre que fuera, en su domicilio está el dinero que acaban de robar de una entidad bancaria y lo tengo ya mapeado, entonces los efectivos policiales dentro de las 24 horas de la comisión del hecho delictuoso pueden ir a su casa y pueden, por supuesto que sí, doctores, fíjense ustedes, ingresar y llevarse el dinero y tenerlo detenido, porque es una situación en flagrante delito. ¿Ya? Muy bien. Pero si no es una situación flagrante y ya me he pasado el tiempo de las 24 horas para poder restringir el derecho fundamental, se necesita obligatoriamente, doctores, de mandato judicial, ¿no? Ahora, el literal C me dice tiene que ser asistido de todos los actos iniciales por un abogado. Solamente me dice eso y no me dice absolutamente nada más. Pero la gran controversia ahí existente, doctores, es si la persona que está siendo detenida, ¿no? En estos casos de situaciones de flagrante delito o por mandato judicial, requiere necesariamente un abogado de su libre elección o se le puede imponer un abogado. ¿Qué opinan ustedes, doctores? ¿Necesita un abogado de libre elección o se le puede imponer un abogado? Ese a veces es un debate. Hoy en día se debate mucho los factores, por ejemplo, en el caso de la audiencia que está existiendo contra eh, el expresidente de la República, Pedro Castillo, ¿no? Porque una cosa es un abogado de tu libre elección, otra cosa muy diferente es la imposición de un abogado. Si yo quiero interpretar ese marco, ¿cómo lo vamos a interpretar? ¿Cómo interpretamos, doctores, básicamente que te imponen un abogado o cuándo viene a ser un abogado de tu libre elección, ¿no? Que son cuestiones importantes que hay que tener en cuenta. Mire, tú tendrías que decidir, con qué abogado contar, ¿no? Entonces usted dice, mira, yo quiero contar con el abogado, no sé, Riquelme, con el abogado Pánfilo, con el abogado Juárez. Yo tengo que elegir un abogado de mi libre elección, pero hay personas que no pueden solventar el gasto de un abogado. Entonces, ¿qué hacemos si no pueden solventar el gasto de un abogado? No se le va a exigir en todo caso a que tenga un abogado. Se va a convocar, a coordinar con la defensa pública para que la defensa pública designe un abogado de oficio. El abogado de oficio ahí está presente. Técnicamente el abogado de oficio, doctores, ingresa, pero solamente para aquellas personas investigadas, por ejemplo, que no pueden
solventar económicamente el pago de los honorarios de un abogado. Entonces, la persona dice, mira, bueno, me han investigado, las justas, esto para mí, ¿no? No tengo muchos ingresos económicos, entonces la verdad es que yo necesito, ¿no? Usted me está señalando que como persona investigada necesito un abogado, pero no puede solventar los gastos del abogado. Entonces, en ese caso en concreto, doctor, lo que va a suceder, por supuesto que sí, van a tener que designarnos un defensor de oficio. La situación a veces cambia a nivel de juicio oral o incluso a nivel de investigación preparatoria, porque cuando no tiene abogado, por estrategia la persona tal vez diga, yo no voy a tener abogado con el objetivo de que tal vez no quiera desarrollarse la audiencia. Le va a decir, muy bien, así usted no tenga un abogado y por eso es que las reglas del juicio oral y las reglas de etapa intermedia, en pocas palabras, las reglas de los sistemas de audiencia es totalmente diferente. En el caso tú no tengas abogado, bueno, tienes todo el derecho para empezar de elegir un abogado de tu libre elección. Yo no quiero abogado. Ah, ok. Usted no quiere abogado, estamos en este de juicio oral, entonces se le va a designar un defensor de oficio. No, pero yo no quiero ese defensor, él va a estar. Entonces tú tienes dos alternativas. Elegir un abogado y subrogarlo a él, vuelvo a continuar. ¿Correcto? Ya las reglas son diferentes. ¿Ya? Bueno, la idea es esa entonces, ¿no? Que tiene derecho en todo caso, doctores, de ser asistidos en los actos iniciales de investigación por un abogado. El siguiente, y es una pregunta a nivel de pregrado, la persona investigada, e incluso a nivel del estándar del juicio oral, ¿está obligado a declarar o no? Doctores, una persona investigada o acusada se encuentra obligada a declarar. ¿Qué opinas? ¿Cuál es el cimiento, conocimiento? Y no importa que nos equivoquemos, para eso estamos acá. La pregunta, ¿está obligado a rendir su manifestación? ¿Está obligado a declarar? ¿Está obligado a señalar algo? La respuesta es un rotundo no. No se encuentra obligado. Existe un derecho que, si bien es cierto, no te lo establece el artículo 2 del marco constitucional, pero existe, y seguramente ustedes lo han escuchado, el derecho a guardar silencio. ¿Han escuchado el derecho a guardar silencio? Claro, por el mismo derecho a la no autoincriminación. Si yo deseo, declaro. Si yo no deseo, no declaro, dice la persona investigada. Y si la persona investigada va a manifestar que no va a rendir manifestación, es decir, no va a declarar, entonces, doctores, no podría ser esto considerado como una conducta de obstaculización, por favor. ¿No? Entonces ahí veríamos lo absurdo de la interpretación del Código Procesal Penal, si que yo digo, mira, y aquella frase que tal vez es cierta, el que nada debe, nada teme, porque si técnicamente yo no tendría nada que ocultar, yo no tengo nada que mentir, entonces revisa, pues, tómame mi declaración y voy a dar la versión de los hechos. Porque claro, por supuesto que sí, la persona pues no esconde absolutamente nada, pero nuestras reglas procesales hay que seguirnos en base a las reglas del proceso. No, muchas veces tal vez a las cuestiones lógicas. Que lo lógico, bajo por lo menos mi perspectiva, y que si tú no tienes nada que temer de la manifestación, de tu versión para escucharte. Pero si tú no quieres dar tu versión es porque tal vez sabes que algo has cometido. Yo infiero ello. Pero las reglas del Código Procesal Penal en todo caso son clarísimas. Te dice la persona tiene derecho a guardar silencio. Y es un derecho. Y los derechos están para cumplirlos, para exigirlos y respetarlos. Y no le podemos obligar diciendo, pues declara. Si desea, guarda silencio y lo investiga. Artículo 71. Luego nos dice, la E. Que no se empleen en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzquen o alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por la ley. Recordemos un poco el basamento histórico, doctores. ¿Qué te dice? ¿Qué dice la historia? La historia establece tratos crueles a las personas que eran, por ejemplo, doctores sometidas a una investigación. Entonces había un trato cruel
los maltrataban y les obligaban, por ejemplo, a que declaren. Entonces, incluso el sometimiento era a tal punto que la persona que no había cometido ningún delito se autoinculpaba. Habían imputado a una persona del presunto robo. Entonces la persona decía, es falso, yo no he robado y realmente no había robado. Entonces se utilizaban pues la metodología de la Inquisición y le decían, a ver, estás diciendo que no has robado, entonces dele golpe. ¿Ha robado o no? Imagínense ustedes, si yo le dijera, ¿han robado? Fíjense ustedes, vamos a simular. Ustedes han robado, a ver cuál sería su respuesta. ¿Han robado el banco? ¿Qué me dirían? No, no hemos robado el banco, por supuesto que no. ¿Cierto? O me dirían he robado. Si me dicen no he robado, ¿qué va a pasar? Si tú me estás diciendo que no has robado, métele golpe. Dele una golpiza. Entonces, patadas, puñetes, golpes, codazos, te rompas la cabeza, todo eso. Entonces, nuevamente te pregunto, ¿has robado? ¿Y qué me vas a decir? No, no he robado. Entonces, métale golpe más. Golpe, puñada, o sea, una tortura para que la persona, a efectos de que finalmente ya no le sigan golpeando, decía, ya paren con el flagelo, paren con la golpiza, pues voy a confesar, sí, sí, he robado. Fíjense ustedes el marco del sometimiento a la persona para que finalmente termine confesando un hecho que jamás había cometido. ¿Eso ustedes creen que en pleno sistema garantista debe seguir existiendo? En un sistema garantista actual, ¿debe seguir existiendo? Por supuesto, doctores, que absolutamente no. Absolutamente no, doctores, en la vida. Entonces, precisamente, el literal E del artículo 71 del Código Procesal Penal te dice que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por ley. Medios coactivos, medios violentos que lo sometan, que lo castiguen, eso no nos dice. Y ese es un derecho establecido acá en literal perdón, del artículo 71 del Código Procesal Penal. F. Ser examinado por un médico legista o en su defecto por otro profesional de la salud cuando su estado de salud así lo requiere. Quienes han logrado identificar, y estoy seguro que sí, todo lo que les acabo de señalar son los derechos del investigado que lógicamente antes de su declaración indagatoria lo van a hacer saber, ¿cierto? Antes de su declaración indagatoria, le van a tener que hacer lectura, doctores, de estos derechos a la persona investigada. Y de hecho, quienes han llevado, y ustedes sabrán, este, o han participado en las audiencias, se dan cuenta de que estos son los derechos que finalmente lo leen, ¿cierto? Muy bien. Claro, le hacen conocer esos derechos. A veces hasta el abogado se cae. Bueno, ahí está mal, yo no estoy de acuerdo con el abogado, porque hay abogados que dicen, no, hay que corrernos ese tema de la ley de derechos. Un momentito. No, porque yo ya le dije a mi patrocinado que esos son sus derechos, señor fiscal. Así que corramos un momentito. Usted le habrá dicho, pero yo como fiscal, como defensor de la legalidad, le tengo que hacer saber cuáles son los derechos. ¿Usted cómo va a decir que no lo va a hacer estudio de su derecho, por favor? No, lo que pasa es que tenemos que avanzar. O sea, ¿usted va a decir cuáles son las reglas de la diligencia que se va a llevar a cabo? ¿No? Ya, pero bueno. ¿Y qué sucede? ¿Y qué sucede si, por ejemplo, no se respetan estos derechos fundamentales? Digamos que una detención preliminar judicial no le han ordenado, no le han entregado el mandato judicial que era en su contra. Cuando la persona sometida al proceso de investigación dijo, él quiero que sea mi abogado, Pepito que sea mi abogado, y le han dicho, no, no, Pepito no va a ser tu abogado va a ser este defensor público. Y tú dices, no quiero, quiero que Pepito, no, 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 ya te he puesto el defensor público y punto. Calladito nomás. Cuando la persona dice, no, pero yo no vas a hablar, usted cállese la boca. He escuchado terminología de esa manera. Entonces, ¿qué hacer, doctores? Vamos ustedes, eso va para quienes están obviamente en la defensa particular o les gusta el tema del litigio privado. Si no se cumplen aquellos derechos reconocidos en el artículo 71 del Código Procesal Penal, pregunta,
¿Qué recurrimos? ¿A qué recurrirías? ¿Qué harías? ¿No se están cumpliendo, doctores, los derechos reconocidos en el artículo 71 del Código Procesal Penal? ¿A qué recurres? ¿No recurres a nadie? ¿Te quedas con los brazos cruzados? ¿Qué recurres? Lo mismo pues te establece, no, y no vamos al marco constitucional. Fíjense que ya están violentando sus derechos, pero sus derechos reconocidos en el artículo 71 del Código Procesal Penal. Y si usted revisa el artículo 71 del Código Procesal Penal, tienes el numeral 4. Y el numeral 4 te habla de una institución procesal que debe conocer también el abogado y empieza con la T. ¿De qué estamos hablando, doctores? De la institución de la tutela de derechos. El abogado sabe que tiene que plantear una tutela de derechos, hay una audiencia. Y lo dice, y yo voy a hacer una lectura literal a continuación, el numeral 4 del artículo 71 del Código Procesal Penal, cuando dice, cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones reconocidas en el artículo 71 del Código Procesal Penal, por supuesto que sí, o que sus derechos no son respetados, o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidos o requerimientos ilegales, puede acudir vía tutela de derecho al juez de investigación preparatoria para que subsane la omisión o dicte las medidas de corrección y de protección que correspondan, ¿no? Incluso, punto seguido, me establece que la solicitud del imputado se resolverá inmediatamente previa constatación de los hechos y realización de una audiencia con intervención de las partes. Entonces, sí, por supuesto que sí, advertimos que no se está dando cumplimiento a aquellos derechos del artículo 71 del Código Procesal Penal, vamos a tener necesariamente que recurrir, doctores, a una vía de tutela de derechos. Y por eso nos dicen, ¿no? Ahí vamos a ver que el artículo 71 tendrá que ser básico, fundamental para el conocimiento de un abogado. Lo planteamos una tutela. Pero si yo desconozco los derechos del artículo 71 del Código Procesal Penal, doctores, ¿cómo voy a plantear una tutela? ¿Cómo planteo una tutela sobre algo que no conozco? Fíjense ustedes, ¿ah? Lo interesante e importante de esto. Sigamos. Dejando ya estas cuestiones, el artículo 1, vamos a ver acá, doctores. Nos vamos hasta aquí. Miren, título preliminar. Lo que el estudiante de Derecho en el curso en Código Procesal Penal, lo que el profesor universitario va a tener que enseñar al estudiante primigeniamente es saber lo que dice el título preliminar de nuestro código, ¿cierto? ¿Y qué te dice el título preliminar del Código Procesal Penal, doctores? ¿Qué te establece el título preliminar? A ver, vamos a ver el título preliminar, ¿ah? Vamos acá. Justicia penal, artículo 1. Justicia penal. Me dice, vos voy a dar lectura de tus 5 numerales porque luego de ello nos empiezas, bueno, la intersección y luego nos empieza señalando algunas cuestiones interesantes sobre los principios, ¿ya? Del título preliminar. Dice, la justicia penal es gratuita salvo el pago de las costas procesales establecidas conforme a este código, se imparte con imparcialidad por los órganos jurisdiccionales competentes y en un plazo razonable. Había lógicamente, doctores, cierta discusión, y esto un poquito les voy a mencionar. Por ejemplo, si tú quieres, mire, vamos a ver aquí, a ver, tu audio. Clarisa, tienes tu audio activado. Clarisa, por favor. Ya, vamos a ver acá. Tengan cuidado. Buenas noches. El documento. Muy bien, doctores. Ok, muy bien. Ahora vamos a ver, sigamos. Nos dice que el acceso a la justicia es gratuita, salvo el pago de las costas procesales. Vamos a ver algunas situaciones, incluso por cuestiones lógicas que debemos entender y que en su momento había ciertas discusiones como tal. Nosotros conocemos el famoso TUPA, ¿no?
El texto único de procedimiento administrativo, el TUPA, ¿ya? Donde se establecen en cada una de las instituciones el monto del pago que se tiene que pagar por algún trámite administrativo que por supuesto que sí se va a tener que llevar. Entonces, si bien es cierto, el título preliminar, cuando te habla de la justicia penal, te dice que la justicia penal es gratuita, entonces pregunta, cuando el abogado se apersona, ¿no? A través de un escrito de apersonamiento, por supuesto que sí, y va a solicitar copias, por ejemplo, de la carpeta fiscal, pregunta, ¿tiene que pagar por el concepto de copias, sí o no? ¿Va a tener que pagar, doctores, por concepto de copias? Te dice el numeral uno del artículo 1 que la justicia penal es gratuita. Antes había un problema, porque ese problema, ¿sabe cuál era, doctores? El problema era que el abogado presentaba un escrito diciendo cómo me van ustedes a cobrar por concepto de copia si el mismo título preliminar en el artículo 1 del Código Procesal Penal me establece que la justicia es gratuita. ¿Por qué me está cobrando? Entonces le decían, señor abogado, al parecer usted ha leído solamente hasta antes de la coma. Usted tiene que leer, no es necesario que yo le diga, pero usted tenía que haber leído después de la coma también. Y ahí nos dice, salvo el pago de las costas procesales establecidas conforme a este código. Luego avanzó el tiempo, entonces como que no había ningún problema, pero luego sucedió una circunstancia en la cual se advirtió, por ejemplo, doctores, algo bastante interesante, ¿no? En la pandemia se empezaron a escanear. Entonces se empezaron a escanear carpetas, ¿no? Y luego en su momento los abogados empezaron a solicitar copias escaneadas. Y decían, pues no, mira, y yo les voy a preguntar, miren, porque ustedes saben que para el concepto de hojas bond que se gasta, toner que se gasta, tiene que pagarse, ¿cierto? Porque lo establece el TUPA, a pesar que el artículo 1 te establece que la justicia penal es gratuita, pero por supuesto que sí va a tener que existir un pago, una contraprestación de todas maneras, eso que no quepa duda. Pero, ¿qué sucede con las copias escaneadas? ¿También tendrías que pagar o no? ¿Qué opinan ustedes? En su momento se pagaban por copias escaneadas, no. Entonces el abogado decía, quiero que me envíes las copias escaneadas a mi correo y no voy a juntar absolutamente nada, ¿no? Entonces luego decía, o si no, quiero que yo voy a venir con mi CD y quiero que usted me remite escaneado, lógicamente, la copia y no voy a pagar absolutamente nada. Entonces, ese era un problema en su momento, porque luego se estableció, porque si bien es cierto, tú puedes tener ya en un archivo, pero el escaneo también de las carpetas genera, lógicamente, doctores, un gasto de lo que viene a ser el tóner. Si sabemos lo que es el tóner, ¿correcto? Entonces también tenía que existir un pago. Entonces, vamos a ver, si no se iba a pagar como tal, entonces la forma que se iba a tener, doctores, era a través de la toma fotográfica, porque esto ustedes muy bien si lo saben. Entonces, por ejemplo, si es que tú no quieres pagar por concepto de copias, entonces vas al Ministerio Público, vas al despacho fiscal y empiezas a tomar fotografía de la carpeta fiscal. Y ahí lo que te van a entregar es una constancia de toma fotográfica. Entonces, la toma fotográfica obviamente no vas a pagar, ¿ya? Entonces, si el título preliminar me dice que si bien es cierto, la justicia penal es gratuita, ¿no? Si bien es cierto, la justicia penal es gratuita, pero va a existir el pago de determinadas costas procesales, y esto hasta la fecha nosotros lo tenemos en cuenta, pues, doctores. Ahora, miren, eh, yo te puedo juzgar o podemos hacer inquisición, o sea, ¿para qué se necesita, y esto va como pregunta, qué se necesita, doctores, qué se necesita para sentenciar a una persona? ¿Qué se necesita? ¿Quién me dice qué se necesita para sentenciar a una persona? Y me adelanto, no te confundas y yo sé que el juez necesita un estándar de certeza que no es otra cosa que seguridad para poder sentenciar a alguien.
Pero a propósito del artículo 1 del título preliminar, doctores, ¿qué se necesita? Para sentenciar una condena, ya, obviamente una sentencia condenatoria, pero vuelvo a lo que establece el título preliminar. El título preliminar me dice que previamente toda persona necesita un juicio previo. Así la persona haya sido detenida en flagrante delito, necesita un juicio previo, doctores. Así la persona sea un asesino confeso, necesita de un abogado, necesita de un proceso, de un juicio previo para poder sentenciarlo, porque tal vez la pena era 15, pero luego vamos a poner 25 porque hay cuestiones agravantes. O quizá todo lo contrario, tal vez actuó la persona al imperio de la legítima defensa, entonces es una eximente responsabilidad penal. O tal vez estamos ante un caso de error de tipo de naturaleza vencible. Entonces es un atenuante o invencible, que es un eximente de responsabilidad penal. O nos encontramos ante un miedo insuperable, ¿correcto? Entonces no podemos adelantar juicio de valor de sentencia si previamente, doctores, la persona no ha pasado por un juicio previo. No existe un juicio previo, oral, público, contradictorio, ¿no? Es una obligación. Juicio previo, oral, público y contradictorio, desarrollado obviamente conforme a las normas del Código Procesal Penal, ¿ya? Ahora, la famosa igualdad de armas. ¿Quién establece qué entendemos por igualdad de armas, doctores? ¿Qué es la igualdad de armas? Y es que existe una confusión en el plano de la igualdad de armas o igualdad procesal, ¿ya? O sea, yo encuentro a menudo algunos factores en los cuales advierto ciertas confusiones. Es necesario tener que precisarlas. Por ejemplo, a veces uno dice, no, no está actuando el imperio de la igualdad de armas. Y uno le pregunta, ¿pero por qué? Ah? Porque lo que pasa es que en la audiencia de juicio oral le han dado al Ministerio Público, ¿y sobre qué caso es? Es un caso de organización criminal, ¿ok? ¿Y cuánto tiempo le han dado al Ministerio Público? El Ministerio Público ha tenido un aproximado de 40 minutos o una hora sustentando su alegato de apertura, señor. Y en el caso de la defensa le han dado solamente 5 minutos. Fíjense ustedes la gran diferencia, una hora y 5 minutos. Pregunta, ¿a eso hace referencia igualdad de armas? ¿Qué opinan? ¿El juez estará vulnerando la igualdad de armas en el caso en concreto que yo les acabo de mencionar? ¿Hay una vulneración de la igualdad de armas o no? ¿Qué opinan? No, pues, ¿cómo va a existir una vulneración a la igualdad de armas, doctores? Los roles son diferentes. El fiscal está acusando, son un aproximado, digamos, de 10 personas a las cuales se está formulando acusación por la presunta comisión del delito de organización criminal. 10 personas, doctores, no es poco. Y sobre el abogado defensor que establece que le dan 5 minutos, pues solamente está defendiendo a uno. Entonces, es decir, igualdad, ¿cierto? Muy bien, entonces va más allá que el tema de tiempo, por supuesto. Y eso lo encuentras en el numeral 3 del artículo 1 del título preliminar, porque te dice, las partes van a intervenir en el proceso con igualdad de posibilidades de ejercer las facultades y derechos previstos en la Constitución, ¿de acuerdo? Y en este código. Los jueces preservan el principio de igualdad procesal, debiendo allanar todos los obstáculos que impiden o dificulten su vigencia. Si adentramos un poco más a este marco de conceptualización, la igualdad de armas está establecida en el reconocimiento de las mismas posibilidades, fíjense ustedes con lo que voy a señalar en el factor de igualdad de armas, mismas posibilidades de alegación, de carga y de impugnación. Ojo con esto, y el pedo que no nos olvidemos, doctores, para entender estos factores importantes de la igualdad de arma. Mismas posibilidades de alegación, mismas posibilidades de impugnación y mismas posibilidades de carga. ¿Ya? Y justo eso es lo que estamos dando. Ahorita les vamos a dar el ejemplo. Yo les estoy señalando en pocas palabras la estructura. Y fíjense ustedes, no nos olvidemos.
Mismas posibilidades de alegación. Es decir, ¿qué se entiende por las mismas posibilidades de alegación? Pues el señor fiscal va a establecer su alegato de apertura. Va a hacer una exposición de su alegato de apertura y la defensa también. La defensa también va a hacer una exposición, doctores, de su alegato de apertura, ¿o no? Correcto. El Ministerio Público hace una exposición de su alegato de clausura. Pregunta, ¿la defensa hace una exposición o no de su alegato de clausura? Por supuesto que sí. También hace una exposición de su alegato de clausura. Misma posibilidad de alegación. El fiscal realiza prueba de oficio, la defensa puede hacer prueba de oficio. ¿Correcto? El Ministerio Público presenta nuevos medios probatorios, la defensa presenta nuevos medios probatorios. Ambos contraexaminan, ambos pueden objetar mismas posibilidades de alegación. Cuando el juez diría, por ejemplo, tú, señor fiscal, solamente vas a hacer tu alegato de apertura, y cuando la defensa establece, yo también quiero hacer el alegato, usted se calla, usted no va a hacer nada. Entonces, esa sí vendría a ser, doctor, es una vulneración a la igualdad de armas. Porque claro, le estás dando posibilidad de que el Ministerio Público si alega, yo quiero alegar y me estás diciendo cállate la boca, entonces por supuesto que sí estás vulnerando la igualdad de armas, me explico. Mismas posibilidades de carga, mismas posibilidades de presentar medio probatorio, doctores. Si bien es cierto, el marco del Código Procesal Penal establece que el Ministerio Público, llámese en este caso el fiscal, es quien tiene carga de la prueba, y obviamente el fiscal, si que formula un requerimiento acusatorio, necesariamente tiene que presentar sus medios probatorios, que no quepa duda de eso, y eso lo sabemos, va a acusar y va a tener que presentar sus medios probatorios, pero ahora yo te pregunto, ¿la defensa no puede presentar prueba? A ver, tu respuesta, doctores, su respuesta, vamos. Solamente el fiscal puede presentar medios probatorios y la defensa no puede presentar medios probatorios. ¿Qué opinas? ¿La defensa puede o no puede presentar sus medios probatorios? La defensa no puede presentar medios probatorios. ¿Quién me dijo que no puede? La defensa puede, por supuesto, claro que sí puede. ¿Quién me dice que no puede? La defensa puede, doctores. O sea, si bien es cierto, tú, Ministerio Público, eres el titular del ejercicio de la acción penal, eres el defensor de la legalidad, usted tiene carga de la prueba, eso lo sabemos, pero no te olvides de que también nosotros podemos presentar medios probatorios, la defensa, por supuesto. Es más, es cierto que cuando el fiscal formula la acusación, presenta sus medios probatorios, se corre traslado, se presenta ante el juez de investigación preparatoria, el juez de investigación preparatoria corre traslado a los demás sujetos procesales y para que estos, si lo con aparte de hacer observaciones naturalmente a la acusación, también puedan presentar sus medios probatorios, por supuesto, doctores, ¿no? También puede presentar sus medios probatorios. Pero aparte de ese estadio que es la etapa intermedia, durante el desarrollo propiamente de la investigación preparatoria, se recaba elemento de comisión de cargo y de descargo. Entonces, la defensa también puede presentar sus medios probatorios ahí. Es más, incluso podría exigir de que el fiscal desarrolle determinados actos de investigación tendientes a esclarecimiento de los hechos, doctores. ¿Ya? Entonces, esos son las mismas posibilidades de carga. Si bien es cierto, el Ministerio Público es, y cuando formula la acusación, doctores, va a plantear una teoría denominada teoría demostrativa, porque esa es la teoría que presenta, la teoría demostrativa, la defensa también podría presentar una teoría demostrativa. Ahora, claro que está que en el caso de la defensa puede plantear otras teorías más, una teoría, por ejemplo, de refutación, o una teoría a través del cual busca insertar lo que se conoce como la duda razonable, ¿no? Si ustedes saben que cuando a nivel del juicio oral, doctores, existe duda, el juez a favor de quién falla. Doctores, en el caso que exista duda y el juez tiene que emitir una sentencia, en caso de duda, el juez a favor de quién va a fallar. O sea, a favor de quién va a emitir finalmente la sentencia. ¿A favor del Ministerio Público o a favor de la defensa?
a favor de la defensa. Ya lo que se conoce el famoso indubio pro reo, la duda favorece a reo, ¿no? Pero bueno, entonces lo que yo quiero hacer mencionar que el contexto de la igualdad de armas son la misma posibilidad de alegación, mismas posibilidades de carga y misma posibilidad de impugnación. Y ya la impugnación, doctores, está relacionado con la apelación. Cuando llega el momento que se tiene que apelar, hay una sentencia condenatoria, está bien, la otra parte no está de acuerdo con esa sentencia condenatoria, entonces formula una, una apelación, ¿cierto? Apela a esa decisión primigenia. Entonces el Ministerio, la defensa dice, lo han condenado, vamos a plantear recurso de apelación. Y va a suceder también, doctores, a la inversa, ¿correcto? Sucede también, doctores, a la inversa en el sentido de que la otra parte también podría plantear un recurso de apelación, pero con el objetivo, por ejemplo, de que absuelvan, ¿no? Perdón, en este caso el fiscal que ha advertido que han absuelto a una persona de una sentencia, entonces plantea un recurso de apelación para que lo puedan condenar, para que revocan, en todo caso, doctores, la norma, la ley venida en grado, ¿ya? Luego, nos dice el numeral 4. Las resoluciones son recurribles en los casos y en el modo previstos en la ley. Ahí se habla de los recursos y el Estado garantiza la indemnización por errores judiciales. ¿Ya? Muy bien. Vamos a empezar aquí. eh, Vamos a ver. Primer principio. Principio, bueno, el famoso principio, doctores, de imparcialidad. Ya, pregunta, y ese es un principio que estamos señalando aquí con usted, principio de imparcialidad. Ya, ¿qué entendemos, doctores, por el principio de imparcialidad? ¿Qué vendrá a ser, doctores, el famoso principio de imparcialidad? El principio de imparcialidad se encuentra en la base legal, artículo 1 del Código Procesal Penal, y se interpreta con los órganos jurisdiccionales, juez y fiscal. Y dice este principio de imparcialidad que tanto el juez y el fiscal deben impartir justicia con imparcialidad y es una de las garantías más importantes de todo proceso y implica que el juzgador, al momento de sentenciar o realizar una diligencia, debe ser un tercero ajeno al conflicto que ante él plantean las partes procesales. En el caso de los fiscales, como promotores de la acción de la justicia, también deben exigir su actuación, nos dicen, imparcial. Sin embargo, en materia penal, el fiscal debe ser imparcial para la investigación. O sea, imagínense ustedes un fiscal parcializado, ¿no? Eso sería lógicamente atroz, ¿cierto? Porque, ¿qué pasaría si, por ejemplo, les pongo un caso, a manera de ejemplo, por supuesto que sí. ¿Qué pasaría si una fiscal, mujer, ya tienen el chip que todos los varones, por ejemplo, son acosadores, que todos los varones son detestables, ¿no? Que todos los varones son la peor creación de la sociedad? Entonces, es una fiscal que luego lo remiten a una fiscalía, por ejemplo, que vea delitos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. O es una fiscal que, por ejemplo, doctores, empieza a ver lo que es casos de supuestos delitos de feminicidio. ¿Ustedes creen que esa jueza que ya tenga esas ideas primigenias en la cabeza y tal vez lo empieza a manifestar en lo que van a venir a ser pues, doctores? Miren, en lo que podría venir a ser, digamos, sus audiencias, ¿ya? ¿Lo va a poder señalar o no? Ya.
Y eso es algo, muy bien. A ver, ¿qué opinan? Vamos a ver. Claro, entonces de una u otra manera, por ejemplo, en ese caso en concreto que yo les establezco, estaríamos hablando pues de una juez, de una fiscal que ciertamente al parecer estaría parcializada. Entonces, si ya hablamos nosotros de factores de parcialización, entonces vamos advirtiendo que la persona ya va teniendo ciertas ideas y lógicamente en el desarrollo mismo de la audiencia posiblemente se advierta dicha parcialización finalmente en el marco de su toma de decisiones. Y eso es la que de alguna u otra manera vamos a tener que buscar evitar, ¿no? O sea, los factores en los cuales se advierta situaciones de cierta parcialización. Cuando advertimos que la persona está, doctores, parcializada, es una persona que está parcializada, ¿no? Entonces, lógicamente, si yo les estaba hablando, si la fiscal tiene ciertas ideas, ciertos puntos de vista sobre algo, entonces, lógicamente, ahí tendríamos que advertir que tendríamos que evitar cuestiones de parcialización, ¿no? La persona no debería, en todo caso, estar parcializada, ¿no? Entonces, de ahí ingresan por supuesto que sí, otros factores, doctores, que están relacionados incluso a la recusación. Cuando se termina recusando, ¿ya? Cuando terminas recusando a una persona, y ahí ingresan los factores que yo te señalo de la recusación, ¿ya? Se puede recusar por tema de parcialización. Entonces, ese es el principio importante de imparcialidad. Otro principio bastante interesante que debemos tener en cuenta es el principio del plazo razonable. ¿Han escuchado ustedes hablar, doctores, del famoso plazo razonable? ¿Qué vendrá a ser, doctores, el famoso plazo razonable? ¿No? Y forma parte, lógicamente, de un principio también bastante importante, el principio del plazo razonable. Nos establece que se encuentra, lógicamente, doctores, establecidas dentro del amparo de la base legal, el artículo 1 del Código Procesal Penal, ¿no? Que ha sido lógicamente también expresada en las convenciones internacionales, en la Convención Europea de Derechos Humanos, y es que guarda mucha relación, doctores, a cuánto va a ser el plazo que uno tiene en el desarrollo, por ejemplo, de un proceso. A eso hace referencia, doctores, los factores del plazo o denominado plazo razonable, ¿ya? Muy bien. Eh, ¿Cómo vamos a establecer, doctores, este factor del plazo razonable? Que es bastante interesante. El Código Procesal Penal nos hace mención, estimados amigos, de ciertos plazos que se tienen que respetar, de ciertos plazos procesales que debemos tener en cuenta y divide incluso las investigaciones, doctores, en los denominados casos simples, casos complejos y casos de criminalidad organizada. ¿Se recuerdan? Y tanto el caso simple como el caso complejo o como el caso de criminalidad organizada tienen un espacio de tiempo para investigar. Por ejemplo, los denominados casos simples, ¿no? Reitero, en los denominados casos simples, ¿cuánto creen ustedes que se tiene como tiempo para investigar un denominado caso simple? A ver, pregunta, ¿cuánto es el marco temporal, doctores, para poder investigar los denominados casos simples? ¿Cuánto tiempo necesito, doctor, para investigar un denominado caso simple? A ver, su respuesta es importante, ¿ah? ¿Cuánto tiempo, doctores, reitero nuevamente, se necesita para investigar un denominado caso simple? ¿Cuánto tiempo, doctores, se necesita para investigar un caso simple? A ver, lo voy leyendo. Caso simple, sí. ¿Cuánto tiempo?
Ujú. Sí. 120 días para investigar aquellos denominados, doctores, casos simples, ¿no? Un total de 120 días para investigar. ¿Y cuánto tiempo necesito para la investigación de aquellos casos denominados complejos? Porque por supuesto que sí, tengo los casos denominados simples y tengo los famosos casos denominados complejos. Entonces la pregunta es aquí, ¿cuánto es el tiempo que yo necesito para poder desarrollar una investigación en aquellos casos que son denominados complejos? Varía, por supuesto que sí, el marco de tiempo, porque aquí yo tendría, doctores, un total de ¿cuántos meses para investigar un caso complejo? Un caso complejo, pues, doctores, va a ser nada menos y nada más que de 8 meses para investigar. Y los casos de criminalidad organizada, ¿cuánto tiempo será, doctores, en el caso de crimen? ¿Cuánto tiempo necesitamos en caso de crimen? Hasta 36 meses para desarrollar, doctores, una labor de investigación. Entonces, entenderán ustedes que tenemos casos simples, 120 días para investigar, tenemos casos complejos, que son hasta 8 meses para investigar, y tenemos los famosos casos de criminalidad organizada, que son, doctores, en ese sentido, hasta 36 meses para el desarrollo de una investigación. ¿Estamos o no? ¿Sí? Entonces, fíjense que todo eso está dentro del marco del plazo para investigar, ¿ya? Muy bien, doctores. Habiendo llegado a las 7:14 de la sesión de clase, voy a dejarles acá mi número de WhatsApp, mucha atención. El número de WhatsApp que les estoy dejando, si lo pueden anclar, voy a repetir solamente una vez, ¿ya? Es el 997-588013. Reitero, el número de WhatsApp es el 997-588013. Ese es el número, doctores. Sencillamente ustedes me dicen, por ejemplo, profe, los materiales de la investigación. Me piden los materiales de la investigación para que se les pueda proporcionar, doctores, antes de las 7:30, eso sí, antes de las 7:30, si ahí lo pueden anclar. Reitero, el 997-588013, antes de las 7:30, ustedes me dicen, profe, las PPTs de lo que viene a ser pues la investigación para que ustedes lo puedan tener. ¿De acuerdo, doctores? Antes de las 7:30. Si escriben más de las 7:30, lamentablemente el equipo ya no les va a poder proporcionar. Bueno, continuamos. Continuamos, doctores, con lo que les estoy señalando. Vayamos acá. Miren, entonces el plazo razonable. ¿Qué sucede si la persona, muy bien, y fíjense ustedes que hay que tener en cuenta aquí, ¿qué va a suceder si yo me cedo del plazo? Si una persona, doctores, se termina excediendo del plazo, puede recurrir a una forma de tutela de derecho, que en este caso, doctores, viene a ser el control de plazo. Existe, reitero nuevamente, una forma de tutela de derecho que viene a ser el control de plazo. ¿Correcto? Muy bien, muchas gracias, María. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en esta forma de tutela de derecho, que como les acabo de señalar, viene a ser el control de plazo, vamos a buscar, sin lugar a dudas, doctores, advertir en primer lugar si nos encontramos o no dentro de lo que viene a ser la connotación, por ejemplo, de un plazo razonable. Lógicamente, nuestro sistema procesal penal nos dice que el plazo es de estricto cumplimiento, pero también, doctores, el plazo será perentorio. Por eso es que me establece esa forma, ¿no? De libre cumplimiento o perentorio. Si nos habla lógicamente de ser perentorio, es que hay un tiempo en el cual finalmente el plazo que yo tengo va a fenecer, ¿no? El plazo que yo poseo va a terminar. Entonces vamos a tener, doctores, esa situación, ¿ya? Que yo les estoy comentando y que por supuesto que sí hay que tener en cuenta, y eso guarda mucha relación, en este caso, el principio del plazo razonable, ¿ya? El plazo razonable, el plazo que corresponde, ¿ok?
Muy bien. Si no, me voy a una especie de tutela de derecho como es el control de plazo. Existe otro principio, también bastante interesante, que es el principio de derecho a un juicio previo. A diferencia de otros países, en el Perú, la constitución política no ha consagrado literalmente el derecho a un juicio previo. Sin embargo, en nuestra Carta Magna se consagra la garantía de no ser penado sin proceso judicial, lo cual implica que ninguna persona sea afectada o sancionada si antes no inició, tramitó, concluyó en el proceso procedimiento correspondiente garantizando su intervención o participación en él. Asimismo, tal omisión ha sido suplida en el artículo 1 del inciso 2 del título preliminar del artículo del Código Procesal Penal de 2004, ¿no? Este derecho al juicio previo ha sido desarrollado a través de la denominada fase procesal juzgamiento juicio oral, cuyo objetivo es la demostración de la acusación penal a través de la actuación y análisis de los medios probatorios. Ahora, en ese sentido, sí, nosotros partimos de algo que es entendible. Toda persona, o sobre toda persona, recae lo que se denomina la famosa. Vamos, doctores, sobre una persona recae lo que se denomina la famosa presunción de La famosa presunción de inocencia. No existe, doctores, por favor, una presunción de culpabilidad, sino que más bien la persona se presume inocente, prueba en contrario. ¿Ok? Vamos con eso en ese aspecto, ¿no? La presunción de inocencia. Toda persona sería inocente, prueba en contrario. Yo soy inocente, tú eres inocente, hasta que se demuestre, doctores, lo contrario. ¿Ya? Y esa presunción de inocencia va a acompañar siempre. La única forma en la cual se establece que por ahí se va a desvirtuar la presunción de inocencia es a través, doctores, de una sentencia condenatoria. O sea, se interpone una sentencia condenatoria y es la única forma en la cual se puede desvirtuar. Porque tampoco hablemos de un factor de vulneración, sino hablemos más bien de un contexto de desvirtuar la presunción de inocencia, pero solo y solo sí a través de lo que fue, doctores, una sentencia condenatoria, ¿no? Cuando terminan condenando a alguien. Pero incluso esto solamente en ese primer estándar, porque no se olviden que la otra parte podría presentar un recurso de apelación para que sea el juez de otra instancia quien evalúe, quien pondere, quien analiza y quien finalmente, doctores, termine demarcando en una toma decisoria, ¿no? Pero la primera instancia habrá sido hecho. Siguiente. Este principio sí seguramente ustedes lo conocen y lo han escuchado hablar mucho. El principio de oralidad. Pregunta, doctores, ¿qué entienden sobre el principio de oralidad? A ver, les voy a dar un minuto para que ustedes en el chat me establezcan qué entienden por el principio de oralidad. Ok, doctores, vamos.
A ver, vamos. Muy bien. Ya, otro principio bastante importante también que debemos tener en cuenta, doctores, está relacionado al principio de oralidad. Ya, de hecho, es uno de los principios bastante conocidos, bastante estudiados, bastante debatidos también, el contexto finalmente, doctores, de la oralidad. En un primer momento se establece, por supuesto que sí, que las audiencias tienen que ser, no solamente públicas, ¿no? Sino que si bien es cierto se establece que las audiencias están en marco de aquella mixtura que se suele obtener o que se suele dar, pero también nos establecen, doctores, que todo el desarrollo de la misma tendría que darse bajo el imperio del contexto fundamental de la oralidad, de la expresividad, ¿no? De la versión, de la manifestación, porque a eso se entiende la oralidad. La oralidad, sin embargo, doctores, ha tenido pues múltiples mutaciones, han habido muchos cambios en el contexto, naturalmente, de la oralidad, ¿ya? Han habido cambios por ahí bastante sustanciales también en los parámetros, por supuesto que sí, doctores, en lo que viene a ser la oralidad. Y vamos a encontrar aquí algo bastante interesante. Muy bien. En los parámetros establecidos de los contextos relacionados a la oralidad, vamos a ver que existe una gran diferencia hoy en día entre lo que se establece, por ejemplo, como una técnica de litigación oral, un estilo de litigar o una argumentación jurídica. Los tres doctores son totalmente diferentes, pareciera que fueran iguales, pero son perspectivas totalmente diferentes. Una cosa, doctores, viene a ser el estilo de litigar que una persona puede tener. Otra cosa muy diferente es la técnica de litigación oral y otra cosa muy diferente, doctores, es la argumentación jurídica como tal. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿qué entenderemos básicamente por lo que viene a ser una técnica de litigación oral? ¿No? Es una pregunta abierta que yo les formulo pues a ustedes. ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de una técnica de litigación oral, doctores? A ver, tienen ustedes el chat para hacer interactiva, por supuesto que sí, la clase del día de hoy. ¿Qué entendemos, doctores, por una técnica de litigación oral? Es una pregunta directa. ¿Qué es una técnica de litigación oral? A ver, doctores, por ahí alguien. A ver, miren, cuando hablamos, doctores, de la técnica de litigación oral, no es otra cosa, doctores, que el conocimiento de la estructura. Pero el conocimiento de la estructura ¿de qué? El conocimiento de la estructura, por ejemplo, de la elaboración de un alegato de apertura, de la elaboración de un alegato de clausura, ¿ya? Que son técnicamente positivas. Entonces, estimados doctores, eso vienen a ser las técnicas de litigación oral, muy pocas veces conocidas, tal vez en algunos casos, muy pocas atendidas, tal vez en otros casos, doctores, pero aquello que les acabo de señalar es y es fundamentalmente lo que se entiende, doctores, por técnicas de litigación oral, ¿ya? El conocimiento de las estructuras. Esas son las técnicas de litigación oral, ¿ya? En cambio, la oratoria jurídica es diferente. Por ejemplo,
La oratoria jurídica está relacionada muchas veces, doctores, al desenvolvimiento que una persona puede tener frente al tribunal. Y ese desenvolvimiento frente al tribunal se puede dar de múltiples formas. Por ejemplo, doctores, vamos a ver, un primer desenvolvimiento que podría tener la persona es cuando empieza a exponer su alegato, ¿no? Muy bien. Dentro del contexto de la exposición de su alegato, no va a venir a ser, por ejemplo, doctores, una exposición cualquiera, ¿no? No va a ser una exposición así sencillamente sometida a una exposición o diálogo que se puede dar, sino que esta tendría que acarrear, lógicamente, doctores, otras cuestiones más. Miren, la utilización de las manos es importante, ¿no? Aparte de la utilización de las manos, por ejemplo, la misma expresión, la forma de hablar, la forma de dialogar, ¿de acuerdo? La forma de mover las manos, que en el ámbito de la oratoria se conoce, por ejemplo, doctores, como vienen a hacer los ademanes. Entonces, todo esto deberíamos evaluar en el contexto de la oratoria jurídica, que por supuesto que sí, forma parte, doctores, de lo que viene a ser una técnica de litigación oral, ¿no? Del estilo de litigar, de la forma de hablar, todo lo que les señalo deviene, doctores, en un contexto de la técnica de litigación oral, ¿ya? Muy bien. Entonces, ingresa ese parámetro de la oralidad, ¿no? Se encuentra amparado en la ley, que toda persona tiene derecho a un juicio oral, a la expresión del juicio oral, a la forma de hablar, a la forma de argumentar, a la forma de presentar técnicamente también lo que va a venir a ser, doctores, nuestra teoría del caso, ¿ya? Eh, ¿Y para qué utilizamos todo eso? Pues que el objetivo finalmente, doctores, es resolver conflictos, es resolver controversias. Y la forma en la cual nosotros vamos a poder llegar a resolver tales conflictos o tales controversias que yo les estoy manifestando es a través, por supuesto que sí, también, doctores, de lo que va a venir a ser la oralidad, que no es otra cosa pues, que la forma de expresarnos que nosotros vamos a tener, la forma de comunicarnos, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquí vamos a encontrar algunos lineamientos como, por ejemplo, en el principio de oralidad se encuentra amparado en la base legal, artículo 1.2 del Código Procesal Penal, consagra como principio que toda persona tiene derecho a un juicio oral. Eso de inicio. Toda persona tiene derecho, doctores, a un juicio oral. Eso de inicio, ¿ah? Eso de inicio. Toda persona tiene derecho a un juicio oral. ¿Pero qué más? Bueno, y que más que un principio, incluso algunos doctores los van estableciendo como un instrumento. Yo recuerdo que mucho se habló de este principio, por ejemplo, doctores de la oralidad. De hecho, existieron en su momento mucho debate, de hecho, existió en su momento mucha discusión respecto a lo que fundamentalmente venía a ser, doctores, el contexto netamente de la oralidad. ¿Y saben por qué? ¿Y saben por qué había discusión? Porque algunos establecían claramente que tal vez no nos encontrábamos ante un sistema procesal penal imperante en un corte 100% oral, sino que más bien se establecía ciertos parámetros en los cuales, por ejemplo, se manifestaba que nuestro sistema procesal penal era mixto, y vaya que sí. Pero la oralidad, aparte de eso, también a lo largo del tiempo, doctores, ha ido mutando. La oralidad ha ido cambiando. No es la misma oralidad que tal vez nosotros podríamos haber encontrado hace muchos años atrás, sino que el contexto ahora de la oralidad guarda, pues, doctores, mucha relación con otros factores que están relacionados y que ustedes muy bien lo saben, como las técnicas de litigación oral. Y dentro, por ejemplo, del alegato de clausura, guarda mucha relación con la argumentación jurídica, ¿no? O sea, ojo, y solo para manifestar algunas cuestiones, ¿no? Que, como les digo, terminan siendo, pues, doctores muy importantes, pero que, desde luego que sí, de todas maneras hay que tener en cuenta. Ahora, ¿qué otros factores más? Bueno, es que también las cuestiones de la oralidad, que como ustedes saben son bastante interesantes, van a ver que a veces
se ve escaso que las cuestiones de oralidad, todo solamente está relacionado al juicio. Entonces uno ve juicio y dice, ahí vamos a aplicar técnica de litigación oral. O sea, todo lo que vemos y que está relacionado a juicio, imperábamos, señalábamos que esto vienen a ser netamente los factores de técnica de litigación oral. Y ahí vamos cometiendo pues algunos errores, doctores, porque vamos a ver que existen los famosos sistemas de audiencia. Y en los sistemas de audiencia, ¿no? Vamos a advertir que no todo corte es de 100% de las cuestiones de oralidad, doctores, sino todo lo contrario, que vamos a encontrar, fíjense ustedes, mixtura, ¿no? Y que fíjense ustedes que dentro de esa misma mixtura que nosotros podemos encontrar, vamos a advertir otras situaciones más, ¿no? Por ejemplo, hoy en día más que en otras ocasiones, vamos a tener que advertir cómo los contextos de la oralidad nos permiten a nosotros arribar a muchas decisiones. Es decir, gracias a la oralidad podemos encontrar muy buenas no solamente expresiones, sino que en muchos de los casos se terminan ganando gracias precisamente, doctores, al contexto de la oralidad. Por eso es que puede ser que el abogado conozca bastante, tenga mucho conocimiento, que no quepa duda del conocimiento que tiene, pero si no sabe expresarse, si no sabe cómo comunicarse, de qué manera hacerlo, entonces poco o nada va a ayudar, doctores, su conocimiento de la teoría del caso. Por eso es que la teoría del caso siempre, doctores, va a guardar mucha consonancia con las cuestiones, pues, de oralidad, con los aspectos de expresividad. Por eso le decía, poco o nada va a ayudar si es que al final conocemos algo y no lo vamos expresando como tiene que ser. Ahí vamos a tener problemas, ¿ya? Entonces, vamos a dar lectura en todo caso al factor de la diapositiva también. Muy bien, es un principio jurídico. Mónica del Carmen me decía, bueno, a propósito de usted que les he dicho ya un material solamente para lo que están en la clase, aparte del tema de hoy, les voy a obsequiar también, doctores, lo que viene a ser la diapositiva del juicio oral, etapa estelar del proceso. Ahí nuevamente ustedes pueden escribir al número de WhatsApp, que es el 997-588013, y ahí piden las PPTs, o sea, en este caso las diapositivas, pero aquellas diapositivas, doctores, del juicio oral, ¿ya? Diapositivas del juicio oral, llámese en este caso la etapa estelar del proceso para que se las pueda remitir, ¿ya? Ahí lo pueden visualizar, doctores. Vayamos a otro principio. De hecho, el juicio oral se rige fundamentalmente, doctores, en base a la existencia de cuatro principios. Reitero, doctores, el juicio oral se va a regir en base a la existencia fundamental, doctores, de cuatro principios muy importantes, principios trascendentales, principios vitales. Y vamos a ver, por ejemplo, doctores, ahí que dentro de los principios tenemos la publicidad, principio de contradicción, principio de publicidad, y por supuesto que sí, doctores, también encontramos el principio de inmediación. Es decir, encuentro, doctores, en buen cristiano, la existencia de un total de cuatro principios importantes. Y hemos hablado de la oralidad. Tal vez la oralidad, doctores, venga a ser el principio emblema, ¿no? Al decir el principio emblema, hacemos, por supuesto que sí, un reconocimiento a la importancia, doctores, técnicamente de este principio, sin perjuicio a manifestar también la existencia de otros principios más aparte de los que yo acabo de mencionarles. ¿Qué te dice la publicidad? Se encuentra para empezar regular en el artículo 1.2 y el artículo 356 del Código Procesal Penal, que también está regulado por el artículo 139, numeral 4 de la Constitución Política, y se fundamenta en la realización de un juicio oral público donde las partes procesales fundamentan verbalmente sus versiones en presencia de todo aquel ciudadano que concurra a la sede judicial y quisiera conocer cómo se está desarrollando el proceso, ¿no?
quiénes son los acusados, cuáles son los medios probatorios, o admitiendo a la audiencia el acceso a las actuaciones judiciales a través de distintos medios de comunicación como las transmisiones en vivo, el canal de Justicia TV y otras, permitiendo al pueblo ejercer un control popular donde se busca garantizar la transparencia de las decisiones de los jueces o legitimidad en la administración de justicia. Sin embargo, se admite que la audiencia se realice total o parcialmente en privado cuando concurre lo establecido en el artículo 356, cuando, por ejemplo, se trata de una violación en el caso de quienes naturalmente, doctores, vienen a ser menores de edad. Entonces ahí sí, pues el parámetro de las audiencias incluso también cambia, porque estas dejan de ser públicas para convertirse, pues, doctores, en aquellas audiencias que se van a tener que desarrollar dentro de los parámetros de la reserva de la misma, ¿no? Las audiencias, por eso, en ese sentido, que se van a llevar a cabo, son audiencias, doctores, cuya naturaleza es la de ser una audiencia reservada, ¿no? Porque como les decía, existen audiencias públicas, por supuesto que sí, pero existen ciertas audiencias que se van a dar dentro del parámetro de la reserva, ¿correcto? Y que por supuesto que sí hay que valorarlas. Luego tenemos otro principio, que es el principio de contradicción. El principio de contradicción lo reconoce expresamente el artículo 1.2, ok, el principio de contradicción lo reconoce expresamente el artículo 2 y el artículo 456 del Código Procesal Penal, el cual rige a cada etapa del proceso penal, sobre todo en la etapa de juicio oral, donde las partes procesales, ya, llámese en este caso el fiscal, el actor civil, el abogado defensor y otros, se enfrentan en igualdad de condiciones y sustentan sus posiciones ante la jurisdicción respecto a los cargos. Pero primero quería acá un poco comentarles este panorama, pues, doctores, de lo que finalmente viene a ser, digamos, la publicidad de por medio. ¿Y por qué hablamos de aquellas audiencias que tienen finalmente esa naturaleza de establecimiento, doctores, de la publicidad? Miren, tal vez ustedes recordarán, pero antes llegar a estar en una audiencia de carácter presencial era un poquito complejo, ¿no? Porque, por ejemplo, no habían tantos canales de televisión como actualmente sí existen. Entonces, al no existir tantos canales de televisión, estimados doctores, lo que uno solía hacer para, si quería también presenciar una audiencia, es ir inmediatamente al mismo juzgado. Ya en el juzgado, lo que uno tenía que hacer es esperar, ¿no? Dependiendo de la sala en la cual se iba a llevar la audiencia también, esperando finalmente si tal vez podía haber tenido algún tipo de participación o tal vez no poder participar, ¿no? O sea, se empezaba teniendo esa noción de que yo les estoy comentando. Entonces la persona decía, participaré, no participaré, ¿cómo será? Y venían a ser, pues, ciertos factores que de una u otra manera llamaban poderosamente la atención. O sea, el hecho de establecer en el sentido participaré, no participaré, si participo lo haré de esta manera, si no participo será de esta otra forma. Entonces se iban teniendo esos cimientos para ver participaba o no participaba, ¿no? Y si lamentablemente pues la sala estaba llena, ya no iba a poder participar. O sea, estaba llena, ya estaban todos los sujetos procesales, familiares y demás. Entonces, por más que quería, ya no iba a poder participar. Esto generaba, por supuesto que sí, doctores, un fastidio, ¿no? Porque uno decía, pues bueno, ahora me he quedado sin poder presenciar básicamente cómo hacen en todo caso el cuadro expositivo, cómo exponen, cómo argumentan, porque no ves que ya no puedo participar, ya me han restringido técnicamente la participación, entonces se iba teniendo esas nociones, ¿no? Lógicamente, doctores, esos factores que yo les señalo han tenido pues ciertamente variación. Sin lugar a dudas, los factores relacionados a cuestiones de participación, no participación, han tenido, doctores, mucha
variación o mutación, si lo queremos llamar de esta manera, en el tiempo. No es que ahora entendamos de que, por ejemplo, los contextos de participación se daban como hace mucho tiempo atrás, sino que ahora las cuestiones de participación son mucho más amplias. Entonces, incluso si la persona no está presente, llamémoslo así, en la audiencia, pero a través de canales como Justicia TV, por mencionar algunos, la persona puede estar incluso en contacto. O sea, no existen los otros canales perfectos, pero tiene, por ejemplo, Justicia TV, en la cual sí tú puedes ver qué es lo que están hablando, qué comportamiento están teniendo. Entonces, esto ayuda. Antes no se podía, ahora facilita. Entonces, doctores, esto ha generado algo bastante interesante en el sentido fundamental de que ya no es necesario, tal vez, doctores, muchos aspectos como antes, ¿no? Que en los parámetros netamente de los factores, por ejemplo, de estar necesariamente estando presente, porque hoy gracias a los factores de virtualidad podemos estar en las audiencias, incluso ya hoy en día en tomas fotográficas, en videos y demás cuestiones que pueden poner, entonces vamos viendo ahí imperante los factores netamente, doctores, los criterios de la visualización, ¿no? Entonces, importante eso, doctores, no olvida, por favor, ¿ya? Sigamos. Principio de contradicción. El principio de contradicción, doctores, es conocido también como el principio de debate. Reitero, el principio de contradicción es conocido también, doctores, como el principio de debate, lo reconoce expresamente el artículo 1.2 y el artículo 456 del Código Procesal Penal. Y esta contradicción técnicamente también, doctores, va a regir en cada etapa del proceso penal, sobre todo en la etapa de juicio oral, que es donde fundamentalmente vamos a analizar el examen y contraexamen, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, existen ciertas reglas como para poder examinar. Una de ellas es el hecho de tener que formular, por ejemplo, las famosas preguntas abiertas. Entonces, las preguntas que se van a formular son preguntas abiertas, se señala, ¿no? Y que están prohibidas, por ejemplo, por ahí, alguna que otra pregunta cuya naturaleza podría devenir en una pregunta sugestiva, como en el caso, por ejemplo, del examen directo. De hecho, en el examen directo establece que están prohibidas, ¿cierto? Las preguntas, fíjense ustedes, en el examen directo están prohibidas las preguntas sugestivas. De hecho, cuando alguien formulara algún tipo de pregunta, entonces el mecanismo que tendremos que utilizar para frenar precisamente ese tipo de pregunta, en ese caso en concreto, tendría que ser, por ejemplo, doctores, el mecanismo de la objeción. Entonces uno tendría que ser objeción, que es finalmente la pregunta clave, ¿ya? O mejor dicho, la herramienta clave ante este tipo de preguntas es utilizar el mecanismo de la objeción. Siguiente. Principio de igualdad procesal. Eso yo creo que ya lo hemos visto, que es la igualdad de actos. Y ese es el derecho a impugnación e indemnización. Existen otros principios más en el marco del proceso, doctores, como viene a ser el principio acusatorio. Seguramente, tal vez, se me ocurre manifestarle que en algún momento ustedes han escuchado hablar, pues, doctores, de la acusación, ¿no? Por ejemplo, yo les voy a preguntar, ¿qué necesita el fiscal, doctores, para acusar? A ver, esta es una pregunta interesante que yo le formulo, ¿no? ¿Qué necesita, doctores, el fiscal para formular una acusación? ¿Quién me dice? Pruebas contundentes. Ya, pruebas contundentes, ya. Pero ¿qué más necesita una persona, doctores, para la formulación de una acusación? Alguien me dijo de forma asertiva, necesita, por ejemplo, pruebas contundentes, ya puede ser, por lo menos pruebas contundentes bajo el criterio que en todo caso tiene el fiscal, ¿no? Muy bien, entonces el fiscal dice, ah, mira, para mí existen pruebas contundentes de por ejemplo, presunta comisión del hecho criminal. Ah, ok, entonces vamos teniendo por lo menos bajo la categoría o percepción que se va
obteniendo en esa naturaleza algunas cuestiones, pues, que yo les estoy mencionando, ¿no? Pero no solamente será eso, tendré en cuenta o deberé tener en cuenta otros factores más. Por ejemplo, una acusación, de hecho, tendría que cumplir, doctores, con una serie de premisas, La de que tal vez imputación ustedes lo conocieron. concreta, la individualización de los acusados en este caso, Claro, entre porque tienen que ser el claro. acusado, reconocidos individualmente. Muy bien, doctor, excelente. Muy bien, doctora, muy bien. Excelente, doctora, muy bien. Mira, claro, pero aparte de eso, nos establece que también la acusación tiene que cumplir con una serie de premisas, como las que vienen a ser las premisas fácticas. Muy bien. También tendríamos que ver otras cuestiones importantes, como vienen a ser las premisas, doctores, jurídicas y finalmente las premisas probatorias. Todo aspecto relacionado a las premisas fácticas guarda congruencia, doctores, con la narración de los hechos. Por eso es que hablamos premisas fácticas, y las premisas fácticas, doctores, siempre, pero siempre van a guardar relación con la narración, doctores, de los hechos, ¿no? Ahora, la circunstancia de los hechos no se va a narrar, pues, los hechos de forma genérica. Por ejemplo, de hecho, la narración de los hechos tiene una serie de divisiones, como por ejemplo cuando se establecen los denominados hechos precedentes, los denominados hechos concomitantes y los denominados, doctores, por ahí también hechos posteriores, ¿cierto? O sea, tenemos, como se establece aquí, doctores, ese marco de diferenciación, ¿no? O sea, lo vamos dividiendo en hechos precedentes, en hechos concomitantes, y luego vamos encontrando también, doctores, por ahí los famosos hechos posteriores o circunstancias posteriores. Todo ello que yo les acabo de manifestar, naturalmente, doctores, tiene que encontrarse dentro del panorama de la acusación. Entonces, circunstancias precedentes, circunstancias concomitantes y circunstancias posteriores deben necesariamente estar, doctores, dentro de los linderos de lo que va a venir a ser, doctores, una acusación. ¿Ya? Si abarcamos un poco más, en el principio acusatorio nos dice que está previsto en el inciso 1 del artículo 356, me señala que el juicio es la etapa principal del proceso, se realiza sobre la base fundamental de la acusación, sin perjuicio de la garantía procesal reconocida por la Constitución y los tratados de derecho internacional de derechos humanos que han sido aprobados y ratificados lógicamente por el Perú. Ya hemos dicho que en el desarrollo, en todo caso, del juicio oral, se va a establecer también en base, doctores, a una serie de principios, ¿ya? Vayamos acá. La igualdad de armas, lo que hace un momento discutíamos y hablábamos todo este panorama sobre cuándo realmente nos encontramos en un contexto de igualdad procesal, la igualdad procesal, doctores, lo vamos a ver de la siguiente manera. Miren, principio de igualdad procesal. Cuando hacemos mención del principio, doctores, ojo, bastante interesante, de igualdad procesal, nos establece técnicamente lo siguiente, la igualdad procesal. Me dice, consiste en reconocer a las partes los mismos medios de ataque y de defensa, es decir, idénticas posibilidades de carga de alegación, de prueba y de impugnación, doctores. Reitero nuevamente, mismas posibilidades, ¿no? De ataque, de defensa, y es decir, idénticas posibilidades de carga y alegación, prueba y impugnación. A pesar que, por supuesto que sí, doctores, ustedes sabrán entender que la carga de probanza, por ejemplo, le corresponde al fiscal, pero igual los otros parámetros que se establecen dentro de los contextos de la norma nos van a permitir eso, ¿no? Posibilidad de carga, de alegación, de prueba e impugnación, ¿ya? Luego tengo el principio de contradicción, que es el principio de debate. Aquí quería profundizar un poco más en el sentido técnicamente, doctores, de cómo entender este famoso principio de debate. Porque el principio de debate, doctores, no es otra cosa que el principio de discusión, de polémicas, de posiciones en contrarios. Todo eso enmarca, doctores, el principio de contradicción. Y vamos a ver.
¿Cómo se entiende este factor? En el contraexamen se tienen una serie de objetivos. Los objetivos, por supuesto que sí, que rigen, por ejemplo, el contraexamen, doctores, es atacar dos cosas, a la persona y atacar la versión. Fíjense ustedes lo interesante de aquellos aspectos relacionados a lo que viene a ser el contraexamen, ¿ah? El contraexamen guarda mucha relación en atacar a la persona y atacar aparte de la persona también la versión, doctores, la manifestación. Si nosotros vamos a buscar atacar a la persona, yo tengo que buscar saber todos los antecedentes que esta persona tiene, qué hace, qué realiza, qué actividades ejecuta. O sea, tendría que saber, doctores, y llegar, fíjense ustedes, a ese parámetro de poder establecer técnicamente, doctores, absolutamente todas, fíjense ustedes, ojo con esto, con lo que vamos a señalar también, yo tendría que llegar a saber todo su pasado, tendría que saber incluso sus antecedentes penales, judiciales y policiales. Yo tendría que saber todo eso. Es la única forma, doctores, de yo poder atacar a la persona, ¿no? Pero si por algún motivo yo advierto que me es imposible atacar a la persona porque no se puede, entonces no significa que todo está perdido, sino que yo empezaré a atacar su manifestación, sus dichos, ¿no? Evidenciar contradicciones en sus manifestaciones. Tal vez en el estadio de diligencia preliminar me dio una versión y ahora en juicio oral me está dando una versión totalmente diferente. Entonces, por supuesto que sí, doctores, ahí voy evidenciando contradicciones en su manifestación. O sea, ¿cómo es posible que aquí me haya dado o me haya señalado algo y acá me está dando una manifestación totalmente diferente? ¿Cómo es posible, como alguien por ahí decía, cómo es posible este suceso? Entonces, por supuesto que sí, doctores, me está dando dos manifestaciones totalmente diferentes. Y ahí sí, por supuesto que sí, yo tengo que evidenciar esa contradicción. Yo tengo que evidenciar los dichos, o sea, manifestaciones diferentes. En un momento me dijo algo y ahora la manifestación que me dice es totalmente diferente a lo que anteriormente me señaló. Evidenciamos la contradicción como tal, ¿ya? Principio de inviolabilidad del derecho de defensa, lo hemos hablado creo al inicio de la clase también, sobre todo cuando hemos establecido en el artículo 71 del Código Procesal Penal, cuando hacíamos mención que toda persona tiene derecho a poder defenderse a sí mismo, ¿no? Y eso lo establecíamos y lo poníamos, por supuesto que sí, doctores, en hincapié también, ¿ya? Ok, sigamos. Principio de la presunción de inocencia. Se establece que toda persona, doctores, sin distinción alguna, todo individuo, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. No existe, por supuesto que sí, doctores, una presunción de culpabilidad, mucho cuidado. Tal vez algunos podrían considerar erróneamente que más bien vamos a encontrar lo que es una presunción de culpabilidad. No existe, doctores, presunción de culpabilidad. Sucede más bien todo lo contrario. La persona termina siendo o la persona se advierte inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y la única forma de poder desvirtuar la inocencia de un individuo es a través, pues, doctores, de una sentencia, y ni siquiera cualquier sentencia, sino una sentencia que se entiende deberá ser una sentencia condenatoria. O sea, la única forma de desvirtuar es si yo encuentro una sentencia de características condenatorias. Si yo advierto que no es una sentencia de características condenatorias, entonces sencillamente, doctores, en ese caso en concreto, yo no tendría de ninguna manera por qué, por ejemplo, desvirtuarla, ¿no? Porque para empezar también, lógicamente, doctores, se va a establecer que se entiende que toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿cierto? Toda persona en lo absoluto, doctores, será inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ahora, el punto está ahí cuando se demuestra lo contrario. Pues hay que ver una serie de factores. Sobre todo el juez emite la sentencia correspondiente cuando tenga la certeza de la perpetración del hecho criminal. Si todavía
el juez no va teniendo absolutamente la certeza de la perpetración del hecho, entonces la persona se va a seguir presumiendo inocente, ¿sí? Muy bien, doctores. Y aquí tenemos más, pero eso ya lo hemos abordado, la oralidad, la garantía procesales y demás. Muy bien, doctores. Esta diapositiva lo vamos a remitir también, no se preocupe, ¿ya? Muy bien. Entonces, de esta manera, estaríamos cerrando la sesión de clase del día de hoy, doctores, agradeciéndoles a cada uno de ustedes que se han dado cita a esta sesión de clase del día de hoy. Muchísimas gracias también por su participación interactiva que han estado teniendo en esta sesión de clase, muy agradecido. Eso hace siempre ameno las disertaciones que podamos llevar, ¿ya? Un abrazo a cada uno de ustedes y Dios mediante ya nos estaremos viendo pues en una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor Sergio. Buenas noches, doctor, gracias. Buenas Buenas noches. noches, gracias. Cuídense.